Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hermanos, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Semillas de Fe que el Señor nos permite compartir una vez más. Damos gracias al Señor por todos estos recursos que pone en nuestras manos para compartir la palabra de Dios y para que ésta corra y llegue a las casas. Y sobre todo, más que a las casas, llegue al corazón de aquel que lo necesita. Damos gracias al Señor por estas herramientas que ha puesto y que el Señor ha permitido que podamos usar de manera adecuada. Bienvenido a cada uno de ustedes. Por favor, tomen asiento, nos vamos a sentar a la mesa, ¿cierto? La palabra de Dios, la Biblia, es pan para nosotros y cada vez que la compartimos entendemos que partimos el pan y lo compartimos con ustedes. Tome asiento y por favor acompáñenos en este programa Semillas de Fe, que lo que busca es poner precisamente una semilla en tu corazón y que esta semilla germine y dé frutos. Y si es una semilla de fe, por supuesto, el fruto que va a entregar es un fruto de fe. Vamos a orar y vamos a comenzar entonces esta palabra. Padre amado, muchas gracias por tu bendición y por esta oportunidad preciosa que nos das de poder compartir este pan tuyo. Gracias, Espíritu Santo, por las oportunidades que nos das de poder hacer correr tu palabra. Y, Señor amado, gracias por estos recursos que has puesto en nuestras manos. Yo te ruego, Señor amado, que esta palabra que vamos a compartir hoy sea una palabra que edifique, una palabra que anime, una palabra, Señor, que consuele, una palabra que nos permita entender lo que tú quieres para nosotros. Bendice este tiempo, Espíritu Santo, explícanos la palabra y permite, Señor, que sea un fruto abundante al final para todos nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Para introducir el tema, debemos recordar que la palabra del Señor es una fuente. Es una semilla, recién lo decíamos, pero también es una fuente de amor, es una fuente de esperanza, es una fuente de gozo, de consuelo, pero también una fuente de fe. Y el Señor se vale de muchas estrategias para que podamos aprender lo que es la fe, lo que es el amor, lo que es el consuelo, lo que es la esperanza. Y en la palabra del Señor vamos a encontrar incluso curiosidades que el Señor nos deja para que aprendamos del amor, de la esperanza, del gozo y del consuelo. Por ejemplo, una curiosidad es que el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Bien. Y a su vez el capítulo más largo de la Biblia está 2 capítulos más adelante, que es el Salmo 119, que ocupa varias páginas. Lo curioso es que en medio está el Salmo 118. Y este Salmo 118 contiene el versículo central de la Biblia. Alguien se tomó el trabajo de contar los capítulos antes del Salmo 118 y después del Salmo 118. Y contar los versículos y se dio cuenta que el Salmo 118:8 era el central. Y ese dice, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Ese es el centro de la voluntad de Dios. Que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Una segunda curiosidad es que el Señor multiplica por 0 y no da 0. En lo natural, en lo racional sí, en matemáticas, si multiplicamos por 0, da 0. Pero la palabra del Señor dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A aquel que tiene 0 fuerza, el Señor se las multiplica y aquel puede salir adelante con fuerza. Y una tercera curiosidad, y aquí yo que me quiero detener un poquito más, es que hay una frase que dice, diga el débil, ya vamos a ver la cita, diga el débil, fuerte soy. Y en base a este pasaje, el Señor me ha estado haciendo pensar y meditar. Y llega un momento en que esta palabra, por supuesto, es primero para uno. Y el Señor dice, cuando tú eres débil.
Y ese es el nombre de este mensaje, de esta enseñanza, de esta palabra. Cuando tú eres débil. Porque peleamos con las debilidades. Todos los días nos levantamos queriendo ser fuertes. Todos los días nos levantamos con la idea de ser cada vez menos débiles y cada vez más fuertes. Porque es una lucha del ser humano, una lucha diaria contra las debilidades, de diferente tipo. Israel no era la excepción a esto. Israel buscaba también saber cómo funcionar en un ambiente que el Señor le había entregado. El Señor le dijo, una vez que sales de Egipto, te voy a llevar a una tierra, a la tierra prometida, la tierra de Canaán. El problema está en que aquella tierra está ocupada por gente. Entonces, ¿qué le dijo? Necesito que vayas y veas cómo es la tierra. Y si la gente que habita allí es fuerte o débil. Si son pocos o son muchos. Una característica importante para el ser humano, nosotros e Israel en ese tiempo, es saber si somos fuertes o somos débiles. Y esta palabra esperamos que nos permita saber qué es bueno, ser fuertes o ser débiles. Vamos a ir al diccionario de la RAE para poder entender un poco cuál es la definición de cada una de estas palabras. El concepto fuerte, la Real Academia Española de la Lengua lo define con 4 acepciones. La primera es que tiene gran resistencia. La segunda es que es robusto, corpulento y que tiene grandes fuerzas. La tercera es aquel que es fuerte, es de carácter firme. Aquel que es fuerte es aquel que goza de buena salud. Ese es el fuerte, así se define humanamente quién es fuerte. Y por el contrario, el débil, este mismo diccionario de la RAE dice lo siguiente: el débil es aquel de poco vigor, o de poca fuerza o de poca resistencia. Débil es aquel que por flojedad, dice la Real Academia Española de la Lengua, aquel que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la insistencia o ante el afecto. Y también en tercer punto dice que es débil aquel que es escaso o deficiente en lo físico o en lo moral. Son, dicho de otra forma, extremos. Son las puntas de un mismo cordel llamado vigor. Son en un mismo cordel que usted puede ver en pantalla, son los extremos. Y estos extremos no se juntan. Estos extremos no se encuentran nunca. Entonces vuelvo a decir, nos levantamos todos los días intentando ser fuertes. No buscamos ser débiles. Todo lo contrario, intentamos dejar a un lado las debilidades, superar las debilidades, hacernos más fuertes de alguna manera. Algunos van al gimnasio para ser más fuertes físicamente. O algunos tratan de esconder las debilidades. Entonces es necesario que veamos qué dice la Biblia a este respecto. Y lo que dice Joel capítulo 3, verso 10, versión 60. Dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Y aquí quise destacar la frase que hemos escuchado muchas veces. Diga el débil, fuerte soy. Con esta frase hemos escuchado cientos de mensajes hermosos, que buscan levantar al que está caído. Sacar del problema al que está en medio de alguna dificultad, de animar al corazón apocado. Y está bien, es así. Sin embargo, cuando leemos el contexto de este capítulo, vemos que es un capítulo de juicio. Es un capítulo de juicio para aquellas naciones que estaban siendo enemigas del pueblo de Israel. Aquellas naciones que habían castigado al pueblo de Israel. Bien, y es así como vemos que el Señor le dice a estas naciones,
A ver, ustedes canjeaban niños a cambio de servicios sexuales. Ustedes cambiaban niñas por vino para emborracharse. Usted tómese el tiempo en algún minuto de leer este capítulo y va a entender esto. Tiro, Sidón, Filistea llevaron utensilios que eran santos y santísimos a templos paganos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Permítame chilenizárselo un poquito. El Señor les dice, ok, ustedes hicieron esto, vengan para acá. Vamos a arreglar cuentas. Ustedes tomaron prisionero a mi pueblo, ustedes lo han castigado, ustedes han sido enemigos de ellos. Vamos a arreglar cuentas. Transformen todas sus herramientas de trabajo en armas. Junten a todos los ejércitos que quieran. Entre medio dice, diga al débil fuerte soy. A ver, párense. Párense y vamos a pelear. Ese es el contexto de este pasaje. Ese es el contexto de esta frase. Quiere decir por eso entonces que no se puede utilizar esta frase, diga al débil fuerte soy, en un mensaje de ánimo. No. Pero hay que contextualizarlo y saber dónde está. Sobre todo una frase que hemos usado muchísimo. Tengamos en cuenta que si bien es cierto el contexto de este pasaje es de juicio, podemos ver que el Señor nos llama a cambiar la esencia de los elementos. Así como le dice, a ver, transformen las rejas de arado. Las rejas de arado eran los rastrillos. ¿Sí? Transformen las rejas de arado en espadas. Transformen las podaderas en lanzas. Diga al débil, fuerte soy. El Señor nos dice y nos da el espacio para entender que podemos cambiar la naturaleza de las cosas, de los elementos, declarando. Hermano Freddy, esto se trata de declaraciones positivas por ningún motivo. Se trata de declarar en el nombre de Jesús y hacerlo con fe. Cambiar la esencia se traducirá en un cambio de función. Y esto es tremendamente necesario, porque cuando utilizamos el concepto débil en el hebreo, nos damos cuenta que significa no solo frágil, ¿bien? Significa decaer. El concepto del hebreo que se traduce aquí como débil y que está destacado en amarillo en el versículo Joel 3, verso 10, también significa debilitar. Por lo tanto, en el hebreo no es solo una característica de débil, sino una acción, un verbo. Y esto es importante de entender, porque la Biblia nos muestra quién es el que debilita. La Biblia nos muestra quién es el que nos hace caer. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Yo no sé si el enemigo de nuestras almas duerme, pero yo me imagino que el tipo se despierta todas las mañanas viendo cómo nos va a hacer tropezar. Él se levanta todos los días, así como nosotros nos levantamos todos los días por ser menos débiles y más fuertes. Él se levanta todos los días para ver cómo hacerte más débil y menos fuerte. Esa es la tarea que Él tiene. Debilitarte. Llevarte a la debilidad. Y que al final tú te arrincones y te comiences, permíteme la imagen, a lamer las heridas, las llagas y las debilidades. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces necesitamos entender que esa es la situación humana, que busca levantarse todos los días de una debilidad, pero tiene un enemigo que está buscando todo lo contrario y está buscando todos los días hacernos caer, hacernos decaer y debilitar nuestras vidas enteras. Pero frente a esto, es que recordamos lo que dice la Biblia, recordamos lo que el Señor nos permite declarar.
en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de las situaciones difíciles de todos los días, el Señor nos permite decir, diga el débil, fuerte soy. Y de esa manera el débil cambia su naturaleza y de esa manera el débil cambia sus días. Porque hay poder en la lengua. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Insisto, no se trata de declaraciones positivas. Se trata de declaraciones en el nombre de Jesús y creyendo que me voy a levantar de aquella debilidad. La palabra del Señor nos muestra casos de debilidades. Nos muestra grandes ejemplos de debilidades, de personas que tenían debilidades. Personajes tremendos, de gran estatura en la Biblia, y no me refiero a estatura física, estatura de personas, posiciones, ubicaciones, tenían debilidades. El primero es Moisés. Y Moisés, dice Éxodo 4, entre el 10 y el 14, versión 60, que es la versión que muy probablemente usted tiene en casa. Verso 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y lo destaqué ahí, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Verso 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, porque le porfió Moisés, amado. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Esta versión 60 en esa frase es un poquito compleja de entender. En otras palabras, el Señor le dijo, por favor, Señor, envía a otro. Verso 14. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés tenía una debilidad. Era su hablar. Le costaba. Hay versiones, como están ahí en la imagen, que lo especifican. Torpe de lengua, la versión 60. La versión Biblia al día lo grafica como una persona a la cual le costaba hablar. La Biblia en lenguaje sencillo dice, se me traba la lengua, Señor. Y la nueva Biblia al día dice, me cuesta mucho expresarme. Moisés, el libertador de Israel, que fue criado en la casa de Faraón, tenía problemas. El que le costara expresarse denota problemas de autoestima. Tenía una debilidad seria que incluso le hizo porfiar en su conversación con el Señor mismo, amado. ¿Y qué pasa? Este pasaje muestra que el Señor dice en el verso 14, se enojó con Moisés. Hermano Freddy, entonces usted me está diciendo que el Señor se va a enojar con mis debilidades. No, se va a enojar con la porfía. Porque en el versículo 12 antes le dijo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a decir qué decir. Entonces el Señor tiene planes con las debilidades. El Señor no nos deja tirado en un rincón con nuestras debilidades, sino que Él tiene planes con ellas. Hay otro más, otro personaje, gran personaje en la Biblia, vamos, que también tenía debilidades, Abraham, el padre de la fe. Génesis 18, 9 al 12, Biblia de las Américas, estoy utilizando. Verso 9 dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allá en la tienda.
Una conversación bastante trivial en el minuto. Y aquel dijo, refiriéndose a un ángel que estaba hablando con Abraham, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y he que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso 11, y aquí lo destaqué, Abraham y Sara eran ancianos. Yo sé que usted y yo lo habríamos entendido inmediatamente sabiendo que la Biblia nos estaba enseñando que eran ancianos, avanzados en edad. Pero le agrega algo, entraditos en años. Era una gran debilidad. Se calcula que la edad que tenía Abraham en este minuto era 99 años, porque al año siguiente, al año número 100 de Abraham, es que tuvo a su hijo. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No calculé aquí la edad de Sara, pero supongamos que hacía ya unos 20 o 30 años que Sara ya no tenía más. La costumbre de las mujeres, que dice la versión de las Américas, es ya no tenía más menstruación. Eran viejos. Eran viejos. ¿Cuál era la debilidad de Abraham? ¿Cuál era la limitante de Abraham? Su edad. Otras versiones nos permiten entender esto. Versión 60, edad avanzada. Nueva traducción viviente, era muy anciano. Y la Nueva Biblia al Día le pone un poco más y eran muy viejos. La debilidad de Abraham era que ya estaba pasado. Era que ya había pasado su tiempo. Era que Abraham, su cuarto de hora ya había pasado hace un rato. El tren se le había pasado. Ya no estaba vigente Abraham. Pero usted sabe que estudia la Biblia o que la lee, que el Señor tenía planes, de nuevo, con esta debilidad de Abraham. El Señor tenía planes grandes y de hecho quienes somos hijos de Dios, somos parte de la descendencia de Abraham. Por esta bendición que tuvo en el momento que era viejo, entrado en años, muy anciano, muy viejo. Entonces, si estás en esta situación pensando que ya pasaste de moda, tengo que decirte que el Señor tiene planes contigo. Gloria a Dios. Otro ejemplo, vamos avanzando. Los compañeros de David. Sí, David, el rey David, antes de que fuera rey, tuvo mucha historia. Y entre aquellas historias es que se tuvo que ir a refugiar a una cueva llamada Adulam. Primera de Samuel capítulo 22, versos 1 y 2, versión de las Américas, dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y aquí de nuevo destaqué todo el versículo 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Esto es interesante ver. David, dentro de todas sus andanzas, se tuvo que ir a refugiar, a esconder a la cueva de Adulam. Y allí llegaron, hermanos, 400 hombres más. Y eran 400 hombres que no estaban pasándola bien. No eran 400 hombres que le llevaban ánimo, esperanza, fuerza, valor a David. David estaba encerrado en una cueva con ellos. Pero ellos estaban en apuros, estaban endeudados y estaban descontentos. ¿Cómo cree usted que era ese ambiente allá adentro, en Adulam? ¿Cómo era? Muy difícil. Mire,
usamos nuevamente a las versiones para lograr entender un poco el mensaje central de este pasaje. La versión 60 dice que habían afligidos, endeudados, habían amargados. Aquí no estoy pasando lista, hermano, estoy leyendo la Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice que había gente con deudas. La Huneman dice que había gente en necesidad. Había gente que había ido a esa cueva de Adulam a buscar un plato de comida porque no tenía. Creía que en esa cueva podía encontrar una pieza de ropa para cubrirse. Estaban pasando necesidades. La versión moderna, Pratt, dice había gente oprimida. La Nácar Colunga dice había gente que era perseguida. Y la última dice había gente con problemas en la mente. Esa era la compañía que tenía David. Esos eran los compañeros de cuarto, los compañeros de habitación, los compañeros de pieza que David tenía. Y la Biblia dice que él se hizo jefe de ellos. ¿Cómo serían esas conversaciones? Habría sido muy fácil para David amargarse, oprimirse, sentirse perseguido por las deudas. Había gente con problemas, dice la Biblia, algunas versiones, con problemas en la mente. Todas estas son debilidades. Y estoy seguro que hoy día me está mirando alguien que tiene más de alguno de estos problemas. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan. Otro ejemplo. Los padres de Filistea. Hermano Freddy, pero ¿cómo si Filistea no representa al pueblo de Israel? Efectivamente. Así como el mundo es representado por Egipto, así como el mundo es representado por Babilonia, también es representado por Filistea. Y mire este pasaje. Jeremías 47, 1 al 3, versión 60, la que tiene en casa. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes de que Faraón destruyese a Gaza. Sí, Gaza, la misma que usted escucha en las noticias, que es capital de Palestina, es la misma. ¿Sí? Así ha dicho Jehová, verso 2, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente. El Señor le estaba avisando a Filistea que venían problemas y problemas grandes. Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Esto era un aviso de juicio para los filisteos. Este era un aviso de juicio para este pueblo enemigo de Dios. Pero también nos muestra hoy día aquello que viene para el mundo en un tiempito más. Filistea representa al mundo y el Señor está avisando que la cosa se va a ir complicando. Más todavía que ahora, muchísimo más. Todavía no parte la tribulación. Y estos pasajes muestran proféticamente lo que va a ocurrir en tiempos de tribulación. Versos 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Aquí lo destaqué. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Esto es un aviso para Filistea. Este es un aviso para los padres del mundo. Pero este es un problema que se ha ido metiendo en la iglesia. Y tenemos padres con manos débiles para cuidar a los hijos. Y tenemos padres con manos debilitadas, con caracteres debilitados para criar a los hijos. Hoy día el que manda es el hijo y no el padre. Hoy día el que pone las reglas en la casa es el hijo y no la madre. Por una serie de razones, no vamos a entrar en el detalle porque perderíamos mucho tiempo. Pero sí vamos viendo
que la palabra de Dios ya nos había mostrado lo que iba a ocurrir ahora. Años atrás, un par de años atrás, teníamos a jóvenes tirando piedras, por ejemplo, en Plaza Italia, porque no hubo padres que cuidaran a sus hijos con mano firme, sino que sus manos estaban débiles. Debilidad me interesó y me gustó mucho lo que significa en el hebreo. Debilidad significa laxitud. Y si hay algo laxo hoy día es el carácter de los padres para cuidar a los hijos. Es el carácter de los padres para poner reglas a los hijos. Y por otro lado, mano indica poder, indica dirección. Entonces hoy día tenemos a hijos, muchísimos hijos, que no saben, permítame el chilenismo, para dónde va la micro, porque no tuvieron padres con mano firme. No estoy hablando de mano castigadora, pero sí de un carácter que les permita a los hijos saber con quién contar en los momentos difíciles. Que le permita a los hijos tomar una decisión en momentos complejos. Somos los padres los llamados a tener una mano firme, abierta. Si usted se fija más abajo dice mano abierta. No, al principio, perdón. Abierta, en señal de prestar ayuda. En oposición, distinto a la mano cerrada, que significa que yo no presto ninguna colaboración. Es mano abierta, pero firme, que permita direccionar los pasos de nuestros hijos. El mundo está en esa situación y mucha iglesia también está. Es una debilidad que tenemos los padres. Vamos a otro ejemplo, y el último. Pablo. El apóstol del amor le llaman algunos. Él se decía a sí mismo, soy el perito arquitecto de la iglesia. El autor de 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. También tenía una debilidad. 2 Corintios capítulo 12, entre 7 y 8. Este es el Nuevo Testamento de la Biblia al día. Les voy a decir lo siguiente, decía Pablo. Es tal la grandeza de mis experiencias que el Señor, para que no me enorgullezca demasiado, puso en mí una dolencia que es en mí como un aguijón en la carne, como un mensajero de Satanás que me hiere y molesta para que no me infle demasiado. 3 veces he pedido a Dios que me devuelva la salud. Pablo tenía una debilidad, Pablo tenía una enfermedad como debilidad. Pablo tenía una situación física en su cuerpo. No, la Biblia no deja claro cuál era el problema, cuál era la enfermedad que tenía, pero sí que era en su cuerpo. Por lo tanto, los que dicen que a lo mejor sufría de esquizofrenia, no, la verdad es que no. Otros dicen que sufría como de la piel, porque el aguijón estaba en la carne. Pudiera ser, pero la verdad es que quizás es mucho más dable a pensar que Pablo tenía un problema en sus ojos. A contar del momento en que Jesús se le apareció, una luz brillante que lo dejó ciego un par de días. Luego dice la Biblia, Ananías fue, lloró por él y cayeron escamas de sus ojos. Y más adelante Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Algo había. No sabemos, la Biblia no lo especifica. Lo que sí está claro es que tenía una debilidad. Pero aquí, y ya quiero ir hacia el final, hacia el término de esta palabra. Aquí vemos a un Pablo que frente a la debilidad tenía un carácter distinto. Tenía un ánimo diferente. Tenía un ánimo pronto. 2 Corintios 11:30, la versión Arcas Fernández dice, aunque si hay que presumir, imagínense a Pablo diciendo eso, aunque si hay que presumir, mejor sería hacerlo de aquello en que se pone de manifiesto mi debilidad.
En otras palabras, si había algo que a Pablo lo dejaba, lo ponía orgulloso, digámoslo, algo que lo hacía presumir, eran sus debilidades. Lejos de ir a arrinconarse a llorar, lejos de ir a lamerse sus heridas, lejos de ir a lamerse sus debilidades, Pablo lo que hacía era decir: yo me glorío en mis debilidades. Segunda de Corintios, capítulo 12, 7 al 10, Nueva Traducción Viviente. Pablo, de nuevo escribiéndole a los Corintios: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, esta es otra versión del versículo anterior que leímos recién, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra. Pablo tenía, yo le digo, un ánimo diferente. Tenía una posición, un punto de vista diferente al que habitualmente nosotros tenemos frente a las debilidades. Pablo decía: así que ahora me alegra. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. De nuevo vemos a Pablo animado con sus problemas. De nuevo animado con sus debilidades. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué vamos a hacer con nuestras debilidades? ¿Qué vamos a hacer con nuestras enfermedades? ¿Qué vamos a hacer con las deudas? ¿Qué vamos a hacer con la amargura? ¿Qué vamos a hacer con la opresión que hay en el pecho y no me deja dormir? ¿Qué vamos a hacer con estos problemas en la mente? ¿Qué vamos a hacer con esto de quedar quizás atrás de la fila como el último, ya el pasado de moda? ¿Qué vamos a hacer con nuestros problemas en el habla? Que yo le quiero decir algo a mi hijo y me sale duro. Me sale con una amargura. Mis palabras salen con amargura. Y no puedo bendecir a mi hijo. Quiero hablarle amorosamente a mi esposa y no puedo hacerlo. Porque tengo problemas, debilidades en mi hablar. ¿Qué vamos a hacer? Dice Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, cuando reconozco mis debilidades, no cuando las escondo, cuando las reconozco, soy fuerte. Él sabía lo que decía Ezequiel 34:16, versión 60. Yo buscaré la perdida. Eso lo dijo Dios. Y luego envía a Dios a su Hijo Jesucristo, el buen pastor, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Pablo sabía que en medio de sus debilidades había alguien que iba a venir a fortalecerlo. Y por eso Pablo podía decir: en medio de mi debilidad, yo soy fuerte. Gloria a Dios. En medio de mis problemas, en medio de mi opresión, en medio de mis deudas, yo soy fuerte. Porque Cristo me hace fuerte. Porque Cristo vino a fortalecer a la débil. Bendito Dios, bendito Dios. Cristo vino a fortalecerte en medio de tu debilidad. Cristo vino. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. De nuevo Pablo, pero en una versión distinta, palabra de Dios para todos. Pero el Señor me dijo, cuando Él le había pedido 3 veces que le quitara ese aguijón de la carne, esa enfermedad, esa debilidad, el Señor le dijo: mi bondad es todo lo que necesitas.
Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con tu debilidad? Gloriarte. No lamerte las llagas. Gloriarte en que tu Señor vino para hacerse más fuerte en ti. En tu debilidad es el Señor el que actúa. En tu problema, en tu enfermedad, es el Señor el que actúa. Con su gloria poderosa te fortalece. Gloria a Dios. Por eso me alegra presumir, lo dice esta versión clarito, Pablo lo dice claro, por eso me alegra presumir de mi debilidad, porque así el poder de Cristo, gloria a Dios, vivirá en mí. Gloria a Dios. El siguiente versículo, otra versión, la nueva traducción, el Nuevo Testamento de la Biblia, el día, dice: desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo, me siento feliz, dice esta versión, por la espina, entre comillas, hablando del aguijón de la carne que él tenía. Me siento feliz por la espina, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades, todas cosas que estás pasando tú seguramente. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y mientras menos tengo, más dependo de Él. ¿Qué vamos a hacer en nuestra debilidad? ¿Qué vas a hacer cuando tú eres débil? ¿Qué vamos a hacer en medio de las dificultades que vivimos? ¿Lamentarnos? ¿Quejarnos? ¿Reclamar? ¿Llorar? Es válido llorar, pero es más válido recordar que dependemos de Él. Que en medio de las debilidades, cualquiera sea, dependemos de Él. Mientras menos tengo, más dependo de Él. Entonces, para terminar, como dice este slide, y con este partimos, ¿se acuerda? Hace unos minutos atrás. Cuando tú eres débil, el Señor te dice: yo soy fuerte. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que te levanto. El león de la tribu de Judá es el que ruge por ti. El león de la tribu de Judá es el que pelea por ti. El león de la tribu de Judá es el que va a extender su mano para sacarte de allí. No pelees con las debilidades. Bueno, trata de salir adelante. Sí, está bien. Pero no los tomes como un tope a tu caminar. No lo tomes como una muralla que no te deja avanzar. Sino que tomemos ese camino que tomó Pablo y dice: yo me glorío en mis debilidades, porque es la oportunidad que Dios tiene para glorificarse en mí. Es la oportunidad que yo doy para que Dios, Cristo el Señor, el Espíritu Santo, se glorifique en nuestras vidas. Alguien me dice amén en su casa. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Cuánto necesitamos entender, Señor. Cuánto necesitamos entender que las debilidades son tu oportunidad para glorificarte en nosotros.
mi falta de hablar, mis dificultades para expresarme, las enfermedades, a veces mi amargura, la opresión, las deudas, los problemas, mis necesidades, mis enfermedades o problemas en la mente. Oh bendito Dios, ahora entiendo que son la oportunidad que tú, Señor, tienes para glorificarte en nosotros. Bendito Dios, habla, llena el corazón de aquel que necesita, ese corazón que se ha visto apocado, ese corazón que se ha visto, Señor amado, menguado, esas fuerzas que se han visto disminuidas. Fortalécelas tú. No hay nada más ni nadie más que las pueda levantar. Eres tú. Eres tú. Es la oportunidad que tenemos para recordar que dependemos de ti. Que nadie más puede hacer algo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue, Señor amado, al corazón quebrantado, apocado, que tiene debilidades. Pero Espíritu Santo, háblale y permite que entienda que la palabra demanda de ese corazón que se gloríe en sus debilidades, porque así ese corazón verá tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa, este privilegio, Señor amado, para poder dejar estos pensamientos en el corazón, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, amado. Un abrazo. Dios te bendiga. Sigamos adelante. Queda poco. Queda muy poco. Sigamos adelante gloriándonos en el poder de Cristo. Un abrazo. Paz del Señor. Chao, nos vemos. Semillas de Fe. Un mensaje de Dios que edificará tu vida.